Este señor, este señor es un nazi de verdad. Ustedes saben que hay nazis, ¿verdad? Pero ¿cuáles son de verdad? ¿Cuáles no? Pues miren, sobre todo porque además se acusa de nazi a cualquiera fácilmente y con enorme responsabilidad muchas veces, aunque cuando los que saben qué es el nazismo y encuentran a los nazis. Este señor es concejal de una ciudad en Baden-Baden, en Alemania. Él pertenece al partido Alternativa por Alemania, que es un partido nazi, y acaba de renunciar después de que lo pescaron, lo atraparon, escribiendo ofensas étnicas y pintando svásticas en 2 automóviles pertenecientes a refugiados ucranianos en Baden-Baden, en Alemania. Son los nazis de verdad. Y a mí me parece muy curioso que con gran frecuencia, cuando uso la bandera ucraniana, que la tengo también en mi Twitter, me digamos, por supuesto eres nazi, por supuesto eres imbécil, por supuesto odias a los rusos, por supuesto una serie de cosas porque usas la bandera ucraniana. Entonces quería yo hacer brevemente, y ya está por ahí esperándonos nuestro entrevistado de hoy, pero quiero dedicar 5 minutos a esto. ¿Qué es y por qué uso la bandera ucraniana? Usar la bandera ucraniana significa oponerse a las agresiones imperialistas y oponerse a la más importante y relevante agresión imperialista que hay hoy, como me opuse a la guerra de Vietnam cuando yo era muy jovencito, o los bombardeos de Laos y Camboya que hizo Kissinger, por los que debería ser procesado como criminal de guerra, sin duda alguna, así como me opuse a la guerra de Irak, de Aznar, Blair y Bush. Me opongo a la más evidente, más brutal, más criminal agresión imperialista que hay en este momento en nuestro planeta, que es el de Rusia y de su intención expansionista por la vía de una guerra que sin duda alguna corresponde a otros tiempos, a esos tiempos donde la tierra se ganaba mediante la conquista a sangre y fuego, y que desde que tenemos a las Naciones Unidas se nos dice que eso no vale, que hemos avanzado lo suficiente en nuestro concepto del bien como para considerar que eso es incorrecto. Significa también ser capaz de denunciar los crímenes de guerra sin importar quién los cometa y los ataques indiscriminados a civiles como los que ven ustedes allí. Lo que Rusia está atacando son las casas, son los teatros, son las escuelas, son las iglesias, son los parques infantiles, son las casas de la gente común y corriente que no tiene nada que ver con la guerra. El ataque a los civiles es un crimen de guerra, y el apoyar a Putin significa apoyar los crímenes de guerra, aunque quienes lo apoyan no lo quieren reconocer. También significa no dejarse llevar por la propaganda rusa, que nos ha hablado de atrocidades que nunca existieron desde 2014, y desconocer los hechos que realmente se han producido en Ucrania desde 1991, cuando Rusia reconoce la independencia de Ucrania, en 1994, cuando lo reconfirma a cambio de la entrega de las armas nucleares por parte de Ucrania, y, por supuesto, desde 2014. Lo hemos contado aquí, y si usted no lo sabe, infórmese, pero no se informe en la televisión rusa, por favor. Por lo tanto, es defender la democracia, la voluntad de la gente que quiere ser parte de la Unión Europea. Mira, probablemente están mal, pero quieren ser parte de la Unión Europea y tienen derecho a hacerlo. ¿Quieren ser parte de la OTAN? Pueden y tienen derecho a hacerlo, aunque no te guste la OTAN. Defender la oposición al autoritarismo, a las dictaduras, a la falta de la libre expresión que no hay en Rusia ahora, a la falta de libertad de reunión, a la falta de libertad de pensamiento y a la falta de acción política, porque en 2024 vienen elecciones en Rusia y los rusos no van a poder elegir libremente y los políticos no van a poderse presentar libremente, incluso el más importante opositor, que es Navalny, que por cierto está a favor de la invasión. Usar la bandera de Ucrania es defender a los niños, a los ancianos, a las personas que no siendo combatientes están siendo masacrados todos los días. No hace un año, todos los días hay ataques contra civiles y hay que denunciar la complacencia de quienes creen que todo eso está justificado y lo defienden. También significa creer en Europa. Es un sueño de igualdad, un sueño de grandes federaciones
que dejen atrás los odios nacionales, las ambiciones de dominio, el racismo, el odio al diferente y que puedan verse como los mismos, que es lo que está intentando el gran sueño europeo. Significa apoyar a quien no quiere ser invadido, que no quiere ser parte de su invasor, que se ha negado a rendirse cuando todo el mundo esperaba que se rindieran en cuestión de días, cuando mucho de semanas, y que ha demostrado a lo largo de año y medio que no se va a entregar, al cuchillo del invasor, que no se va a entregar a los asesinos, que va a luchar y apoyar a esa gente es lo menos que puede hacer cualquier ser humano bien nacido. Significa estar del lado del derecho a criticar al imperialista, al agresor, al invasor, aunque otros te insulten y te digan nazi. Estar del lado de la libre expresión, de la prensa informativa, del humanismo, que desprecian los vendedores del militarismo ruso, del autoritarismo, del neonazismo. Y significa, por supuesto, no tenerles miedo a los trolls, a los acusadores y acosadores anónimos de las redes sociales que quisieran que desapareciera no solo la bandera de Ucrania, sino Ucrania misma. Así que voy a seguir usando todo el tiempo que pueda la bandera de Ucrania.